En este video veremos los procesos que se requieren para un crecimiento interno. En este mismo vemos principalmente los procesos de observación, procesos de integración, disciplinas que se tienen que llevar para lograr la mayor ventaja y aprovechamiento de un canal de amplitud por medio de la meditación. En los procesos de desapego y coherencia, los procesos de desapego, estos mismos se van dando automáticamente en un proceso de meditación. El desapego va haciendo efecto por el mismo proceso de desidentificación de patrones que hacen ruido mental y la mente se ve contaminada. Cuando la mente se ve contaminada, hay un apego a ese ruido mental. Entonces ese apego a ese ruido mental es lo que te afecta y te saca de sincronía en una meditación. La mayoría de las personas sufre esto, que al principio quiere conectar de manera correcta y no puede porque el ruido mental es un muro muy difícil de tumbar. Entonces poco a poco vamos con el martillo, que son las herramientas que nos vamos haciendo en la meditación. Es un arquetipo, pero con el martillo destruimos el muro del ruido mental. Es lo que nos impide a veces conectar de un principio con la meditación. Poco a poco el ruido mental va disminuyendo. La mente, cuando hay un repetitivo en sí la meditación como técnica, un repetitivo de observación interna, el ruido mental va disminuyendo. ¿Por qué? Porque para la observación en la meditación se requieren crear un dinamismo tanto de la conciencia para el observador como el observador para la conciencia misma, aprovechando sus ímpetus de crecimiento. Entonces, utilizando la observación, podemos entender con más facilidad la sutileza del lenguaje interno energético, las esencias, las proyecciones, las vivencias, lo sensorial, lo perceptible. Entonces, esto es muy sutil. Entonces, al estar observando, aprendemos de lo sutil y entonces la mente, al estar en un proceso de unificación, que es la unificación en la meditación, es sentir y hacer parte de un presente con todas las capas que vayamos creando de observación, hacerlas en unidad y en unidad va a vibrar bastante esas proyecciones del presente, esas observaciones que estés haciendo de los órganos de tu cuerpo interno, de las partes de tu cuerpo, estructura, ¿no? Cuerpo sanguíneo, nervioso, cerebro, corazón, pulmones, córneas, todo lo que conlleva tu cuerpo. Entonces, entre más capas, todo se unifica y al unificarse la mente se enfoca en estos procesos con mayor concentración. La observación puede acarrear concentración con más intensidad a base de la fijación que estamos haciendo en nuestro cuerpo y eso silencia la mente. Pero al principio, como no tenemos esa herramienta tan bien trabajada, pues va a haber ruido mental, va a haber muchos pensamientos, muchas emociones y vamos a creer que eso es la meditación, estar observando pensamientos y emociones cuando es un nivel primario, es un nivel muy superficial. Entonces, para dominar la mente hay que dominar la observación y observando de manera correcta, constantemente, repetitivamente. Por eso digo que la disciplina en la meditación es muy importante. Si no hay disciplina en la meditación, no hay un crecimiento consciente, no hay una apertura de la concepción misma distinta. Te quedas estancado o estancada en un sitio, no avanzas. Entonces, se requiere tener ese control mental. Y ese control mental, ¿cómo lo logramos? A base de la observación. Oye, ¿y la observación qué se observa? Es lo que se está observando. Se observa la respiración, se observan las proyecciones internas, órganos, superficies internas del cuerpo, procesos, ¿no? También la actividad cerebral, la actividad pulmonar, del corazón, intestinal, del vientre, las piernas, las manos, los tendones, las sensaciones sensoriales. Toda esta estructura la podemos observar. Al observarla vamos teniendo coherencia de dicha observación creada porque la mayoría de los pacientes que integran observaciones, estas observaciones son creadas a base del principio básico del hacernos consciente de esa sutileza. Entonces hay órganos que sí se sienten todo el tiempo.
solamente que no estamos percibiéndolo de manera sutil su funcionamiento, mas siempre están. Las proyecciones las podemos crear y ya podemos analizar y añadir mayor. Analizar principalmente más un órgano por la proyección misma y crear un peso mayor a la observación ya fijada al corazón. Lo proyectamos, añadimos observación a la observación que ya tenemos registrada. Entonces, todos estos anclajes, todas estas métodos de fijación, de concentración en la observación a base de la unificación de nuestro cuerpo, o sea, observar el cuerpo, es una herramienta muy, muy fuerte. Entonces, para lograr el silencio mental se requiere observar de manera correcta. ¿Y qué observamos de manera correcta? Ya lo mencioné, lo interno, lo externo, los sucesos, lo sensorial. Observando estos procesos, la mente empieza a entrar en un estado de catarsis emocional, catarsis de integración, catarsis evolución. Entonces, estos catarsis hacen que tu cerebro entre en un estado de reseteo y te va desidentificando de los procesos del presente externos a ti. Entonces, te vas separando y te va unificando en un punto interno, y este punto interno te va desidentificando de todos los patrones mentales, emocionales, de pensamiento. Entonces ya te vas adentrando porque estás creando una estructura interna a base de la observación que te va dando un peso fuerte. Entonces, eso es principalmente el primer paso para unificarse. Hay que unificar, hay que crear capas de observación y así vamos logrando que la mente vaya liberando un poquito el ruido mental. Pero hay excepciones en las cuales tenemos que hacer catarsis emocionales de vivencia, sanación vivencial, sanación emocional, porque tenemos sucesos de la vida, del pasado, que la mayoría de las personas que inician la meditación tienen que sanar antes en su proceso para poder ir integrando toda la información recibida posterior a un proceso de sanación. La sanación, ¿cómo es un proceso de sanación? La meditación te ayuda para sanar y desapegarte de aquellos lazos energéticos, cadenas emocionales, perceptuales, de falta de autoestima, de falta de amor propio. Te va desligando y te va ligando a la estructura nueva. Entonces, para desapegarse hay que sanar, hay que vivir otra vez los momentos, esos momentos que percibimos en nuestra vida, los volvemos a proyectar, los volvemos a traer y ahí los empezamos a trabajar en un campo de batalla que es dentro de nosotros, en nuestra mente, que eso se diría como en el templo, que tenemos que lidiar con las batallas para liberar el templo porque está invadido, está lleno de toxicidad. Entonces el templo no puede lucir con su mayor esplendor ni dar oración con su mayor esplendor interno, así que tenemos que limpiarlo. Entonces poco a poco vamos lidiando las batallas. Cuando hay batallas hay desidentificación. ¿Por qué? Porque podemos en la batalla derrocar un enemigo que puede ser la gula, derrocar un enemigo que puede ser el falta de autoestima, derrocar en la misma batalla el miedo a no ser aceptado, y vamos derrocando estos moradores, y poco a poco va saliendo tu esencia original, esa alma que estaba condicionada empieza a relucirse con el espíritu ya que está invadiendo el templo, porque ahora sí, el templo va a tener agua cristalina, va a haber fruto, va a haber todo. Entonces el templo va a empezar a renacer, empieza a renacer por dentro, te empieza a sanar. Entonces para eso hay que pelear las batallas, y se requiere mucha valentía y mucha disciplina. Sé que a veces al principio duele en la meditación, duele conectarse, duele adentrarse en un proceso de meditación, de conocimiento, de sanación, pero es necesario para lograr un silencio gradual, exponencial. ¿Por qué? Y esto quiero hacer mucho hincapié. Si nosotros empezamos a sanar internamente, emocionalmente, los procesos vivenciales de nuestra vida, créanme que ese silencio se va haciendo cada vez exponencial, y eso va a ser de manera automática, pero tiene que haber procesos de sanación continuos. Al principio vamos a pelear las batallas más fuertes con los guerreros, los más fuertes, los que puedan causarnos mayor desidentificación de quienes somos realmente. Entonces va a haber batallas fuertes con estos demonios, moradores, como ustedes quieran llamarle, el ego.
y tenemos que derrotarlos. Son, por ejemplo, la lujuria, el deseo, ¿no? El egoísmo, ¿no? Entonces estos son fuertes, son muy fuertes. El más fuerte de todos es el querer el dinero, lo material, lo banal, pero la lujuria y el deseo son de los más fuertes. Entonces esos sí van a tener que tener mucha fortaleza, mucho silencio mental para lograr pelear esas batallas. Entonces poco a poco vamos peleando las batallas. Una vez peleadas las batallas ya podemos empezar a aprender del espíritu, porque ya va a estar morando en el templo. Entonces el espíritu nos puede enseñar a nosotros cuáles son sus manifestaciones. Entonces ahí va a estar el espíritu, vamos a estar con él, vamos a estar aprendiendo. De repente nos va a decir el espíritu, ¿sabes qué? Afuera hay un morador, afuera hay este comportamiento, esta emoción que no es normal, entonces la vamos a tener que trabajar. Y eso es como afinar un instrumento musical. Poco a poco a veces se desafina con el tiempo, lo volvemos a afinar, pero ya no tenemos que hacer la labor de afinarlo todo desde un principio, porque a veces una persona que está con estrés, con ansiedad, con depresión, con situaciones internas emocionales, es un instrumento que está totalmente desafinado. Entonces no es su culpa, es que nunca se tomó el tiempo de afinar sus detalles internos. Entonces por eso que las personas que van iniciando en este proceso es una batalla distinta, una batalla muy fuerte a las personas que llevan 2 años, 3 años de meditación y todo. Hay personas que hacen meditación, pero hacen meditación superficial, meditación un poco más, más externa. Entonces esto ayuda, ¿no? Hay técnicas yoga, tai chi, muchas técnicas que ayudan al cuerpo al movimiento, a la energía, a la fluidez. Mas sin embargo, entender el lenguaje interno de la fluidez de la energía, yo creo que sería conveniente principalmente eso. Y a posteriori estar estableciendo parámetros de yoga, ya tendrías más fijación, más concentración, más enfoque, y eso te ayuda a exponencializar más las herramientas de la yoga, del tai chi, de la vipassana, de otras técnicas de meditación, técnicas de movimientos energéticos. Entonces es más que nada conocer el lenguaje interno, pero para esto hay que eliminar la toxicidad, la impureza. Conocemos el lenguaje interno y luego ya lo aplicamos en la vida cotidiana. Entonces la meditación es necesaria. Yo veo personas que meditan 2 veces a la semana, 1 o 2 veces a la semana, y les puedo sugerir que mediten más tiempo, mediten 1 hora al día. Por la mañana ayuda bastante a controlar tu estado emocional, a controlar tu estado de alerta, tu intuición. Aparte vas a tener mayor fluidez en el día a día, siempre y cuando establezcas los parámetros de decretos internos y procesos de anclajes internos también que puedas realizar. Eso potencializa más la fluidez en tu día a día, aligera las sincronicidades y las causalidades para que se den. Entonces sí se requiere una observación muy constante a cada aspecto, cada herramienta. La meditación es la herramienta principal, pero de estas salen más herramientas que las puedes agudizar. Y ahí es cuando empieza a tener mayor exponencia de la conciencia misma, se empieza a manifestar más en ti. Y es cuando empieza a haber mayor silencio interno, ¿no? El ruido mental empieza a disminuir. Entonces ya entran otros perceptos como la apreciación de la vida, la concepción misma. Entonces tú puedes estar observando un panorama que antes lo observabas y no lo apreciabas de la misma manera que ahorita lo aprecias. Empieza a haber unos síntomas de empatía, de agradecimiento, misericordia, empiezas a ser más sensible. Hay personas que haciendo meditación empiezan a sacar, sollozando su sufrimiento, esas batallas. Entonces es bueno liberarse, porque al liberarse es como el alma como depura. Es algo que nos podemos preguntar, ¿cómo depura nuestro cuerpo las emociones negativas? No, pues con la mente dejo de pensar en eso, ¿no? Hay también técnicas, herramientas que se requiere hacer, rituales, procesos de iniciación a base de la conciliación con la energía, conociendo su lenguaje.
Y esto hace que tu canal de amplitud se haga extenso y puedas estar trabajando cosas increíbles con una potencia increíble. ¿A qué me refiero? Que la sanación se puede intensificar si hay intención detrás de parte de nosotros y voluntad. Entonces esto amplifica para que el espíritu pueda trabajar de manera más correcta con nuestro instrumento, que es el cuerpo humano. Entonces poco a poco vamos trabajando esto, poco a poco vamos integrando la meditación como un instrumento que podamos potencializar las experiencias internas que vayamos teniendo, pues vamos viviendo estas experiencias, aprendiendo las experiencias mismas, y esto es la sabiduría en su definición. El silencio interno tiene mucha sabiduría. El silencio es el punto donde más sabiduría converge, ya que en el universo es muy silencioso, más el universo contiene todo en cada punto. Entonces, el universo es muy sabio, nuestro cuerpo es muy sabio, todas las moléculas son sabias porque en su punto contienen el todo. Entonces, cuando uno empieza a percibir que todo es parte de todo y nuestra unidad está en el todo, empiezas a desapegarte, y ese es un proceso que te lleva en un punto de inercia con mayor integración, mayor frecuencia recibida, mayor información recibes, llega la intuición, llegan conceptos de sueños lúcidos, mayor control mental, mayor control de percepción. Vamos a empezar a tener mayores sincronicidades, la vida empieza a fluir de manera más adecuada, empezamos a ver la numerología afectando o asomándose por ahí. Empiezas a tener mayor coherencia de las percepciones internas en afirmaciones con otras personas. Entonces todo esto es una gama de experiencias. Y es por eso que mencionaba Jacobo Greenberg que en el libro de la creación de la experiencia se requiere del tiempo para la experiencia misma esta pueda ser observada, apreciada, y el cerebro la pueda hacer alimento para la conciencia. Entonces es por eso que estamos aquí, es para que seamos instrumento de la conciencia, para que la conciencia misma nos dé ese regalo maravilloso de la misma realidad y nosotros podamos apreciar la realidad como la conciencia misma la aprecia. Y pues les mando un fuerte abrazo a todos, espero que tengan excelente día y muchísimas gracias por toda su atención, por todos estos meses que hemos visto aprendizaje. Aquí lo que se comparte es en verdad, lo que se comparte es en intuición y experiencia interna. Cualquier cosa que ustedes tengan preguntas, inquietudes, háganlas saber para poderlas responder y todos estar caminando en el mismo proceso, paso a paso en este aprendizaje.